Muy buenos días, bienvenidos a este 15 de diciembre, domingo, en el que vamos a sacar adelante este resumen semanal de trading número 212. Manu Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, ya pasando el invierno por Ya, fin. pasando el invierno, ya tenéis invierno por ahí, ¿no? También, ¿no? Ya, ya. Estupendo, ya estamos en plena, aquí hace 4 grados ahora mismo, así que bueno, ya estamos con fresquito. Venga, vamos a empezar con este resumen semanal del trading. Ya sabéis que hacemos dos bloques. Primero, local market, donde englobamos tres índices. España, Eurostoxx y DAX, más las acciones que nos habéis solicitado. Y luego nos vamos al otro lado del charco, donde analizamos tres índices también, que son el Standard Poor's, el Nasdaq y el Russell, que llamamos el Gran Pelotón, más las acciones que nos habéis solicitado. Así que, sin más dilación, empezamos, bueno, con el disclaimer. El disclaimer que fácil dice que, bueno, pues la inversión en renta variable tiene sus riesgos, lógicamente, y que todo lo que discutimos, todo lo que hablamos en esta sesión de hoy, tiene meramente carácter formativo. Así que sin más dilación empezamos ya con el IBEX 35, que ya tenéis aquí en pantalla. Bueno, vamos a ver, tenemos como viene marcada desde la semana número 37, tenemos una etapa 2 alcista, ¿no? De momento haciendo sus exhalaciones y sus inhalaciones. La pista de que esto iba a salir por el lado alcista nos la daban, como ya decíamos hace semanas, estas tres mechas por abajo. Ese concepto, tres mechas en cuatro velas, o en tres velas, como en este caso, significa tres mechas por un lado, en este caso por el lado inferior, significa que va a salir por el lado superior. Si las tres mechas estuvieran por el lado superior, lo que indica es que va a salir el precio por el lado inferior, bajando. Siempre, Juan. No. 8 de cada 10 veces, más o menos, ¿vale? Por lo tanto, esto esperábamos que se fuera para arriba, con un arranque que superaba máximos anteriores y que esperábamos continuidad o consolidación. En concreto, lo que esperábamos lo ideal era una consolidación que, bueno, pues que terminara en el tercio superior, ¿no? En el tercio superior, aquí, en el tercio superior de la vela anterior. ¿Qué ha ocurrido en su lugar? Tenemos una vela bastante fuerte, puesto que elimina ¿cuánto? Yo diría que más del 50, más del 60, sí, 60 más o menos por ciento de la vela previa. Eso ya nos habla de, bueno, de que mucha fortaleza alcista no hay. ¿Ok? Porque cuando hay fortaleza alcista y el movimiento va a subir claramente, pues hace lo que teníamos marcado y esperado. Una zona, una consolidación que llamamos bullish, una consolidación en el 30% superior. Entonces, cuando ya elimina más del 50% de la vela previa, de la vela de arranque, la palabra es cuidado, porque igual esta subida no es tan fuerte como nos parecía, según este escenario. ¿Ok? Bien, si nos vamos al diario, también vamos a ver, bueno, pues cómo ha sido esa caída, ¿no? Pues que esta semana ha sido plena de plena caída, de plena inhalación hacia la media de 20, es donde está ya la zona de soporte menor, donde está intentando arrancar. De hecho, ya lo he intentado el pasado viernes. Fijaros que esta vela que fue verde, bueno, pues ha dado la vuelta, ¿no? Y ha terminado incluso bajando con respecto al día anterior. Es otra muestra de esa debilidad. Quizás, y solo quizás en el comienzo de semana pudiera empezar un poquito rebotando, un poquito. En apertura seguro que no, en apertura, bueno, pues tiene toda la pinta de abrir más abajo, pero viendo cómo está en horario, fijaros, está justo aquí, ¿eh? Está justo aquí, en la media de 200. Con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, sobre 8 o 9 velas bajistas. Si ahora, como parece, nos abre con un hueco bajista, que es lo que parece, por cómo evolucionó Estados Unidos desde nuestro cierre en Europa, bueno, pues lo más normal es que abra con un hueco hacia abajo, pero que ya sea un hueco novato en este marco temporal, ¿ok? Entonces sí que pudiéramos ver un pequeño repunte hacia arriba. Fijaros qué bonito el ciclo de vida en este caso, ¿eh? Qué preciosidad de ciclo de vida en marco temporal horario. Entonces, si realmente abriera con hueco bajista, sería hueco novato y desde ahí podría empezar a recuperar un poquito. Un poquito, pero bueno, que tampoco grandes, de momento grandes florituras, ¿no? Esperamos un movimiento, bueno, no muy fuerte, sinceramente, por esto que decimos de la caída tan potente que ha tenido durante esta última semana. Si se hubiera quedado en esta zona, en la zona del 40, 60, incluso esta, durante todo este tramo, bueno, pues nada, sería normalidad y continuidad alcista, pero
En este caso, fijaros cómo si hacemos la herramienta retrocesos, si cogemos la herramienta de retrocesos y nos vamos y medimos desde el mínimo relevante hasta el máximo relevante, de manera objetiva, no desde donde queremos, no, no, desde un mínimo relevante hasta un máximo relevante, fijaros que ya ha recortado ¿cuánto? El 60, clavado, el 60%. ¿Eso que nos dice tradicionalmente? Bueno, pues que el arranque no va a superar este máximo en primera instancia, este máximo anterior, o le va a costar muchísimo. Por eso hablamos de debilidad dentro del lado alcista. ¿Cómo lo ves, Manu? ¿Algo que comentar? ¿Algo que añadir? Sí, lo que comentas, que el único escenario en el que estaría atento si hiciese después del fallo de patrón de compra uno en ese Ujú. retest, sería el único escenario en el que miraría. A partir de ahí, vería si es para, seguimos en la etapa 2 en diario, o a raíz de hacer ese fallo de patrón de compra uno y retest, cambiamos a una etapa 3. La única duda que tendría. A Sí, partir de ahí vería para posiciones alcistas o no. de Sea, acuerdo. digamos que esta semana me mantendría al margen, la verdad. Sí, Entonces hace todo ese proceso. hay que esperar que se defina, digamos. Vamos a ver qué situación se encuentra el Eurostoxx, el índice europeo de referencia que engloba a bueno, pues eso, a los mercados, a la suma de los mercados individuales europeos y bueno. Este sí que ha hecho lo que Sí, esperábamos para el este sí, IBEX. efectivamente, este sí. Fijaros, compartíamos el mismo escenario, ¿no? En el sentido de tener una etapa uno desde esta vela y después una exhalación, hizo una inhalación y ahora está haciendo una exhalación. Aleja de la media y como era, bueno, la misma pista que nos decía en el IBEX 35, las tres mechas por abajo nos indicaba que lo más normal es que el movimiento posterior fuera hacia arriba, ¿no? Tal y como fue en el IBEX, o sea, hasta esta vela no había ninguna diferencia, en este sentido, en cuanto al movimiento, en cuanto al movimiento porque IBEX ya está en etapa 2 y sin embargo aquí Eurostoxx todavía no. Pero fijaros la consolidación. La consolidación tanto en IBEX, decíamos lo que esperábamos era una consolidación de este estilo, no una consolidación que eliminara el 60% de la vela. ¿Ok? Por lo tanto, aquí sí que tenemos una consolidación bullish, una consolidación alcista y que lo más normal es que esto tenga continuidad al alza. Continuidad al alza. Si vamos al diario, fijaros cómo tiene su propio microciclo, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues estamos ya en etapa 2 yo diría, ¿no? A ver, cierre, sí. Sí, 2 yo diría que 2 ya. Ah, sí, no, sin duda, porque ha cerrado en una sola exhalación, ha eliminado, vamos a quitar aquí cosas para que se vea claro, ha superado, en este caso, este máximo relevante decreciente y este máximo relevante decreciente. Por lo tanto, desde en concreto esta vela, desde en concreto esta vela, para que veáis el nivel de objetividad del enfoque, desde esta vela comienza oficialmente la etapa 2 alcista. ¿Por qué? ¿Por qué en esta vela y no en esta? Porque ha eliminado a cierre, cuidado, aquí la clave es a cierre, ha eliminado dos máximos relevantes decrecientes. Bien, entonces eso es el comienzo oficial de una etapa 2. Claro, lleva una, 2, 3, 4, 5, 6 velas seguidas, ya sabéis que más de 5 hacia un lado es raro, en este caso a 6 y a partir de ahí que hay hueco novato y comienza una inhalación. Una inhalación que en IBEX se nos ha ido, pues aquí abajo, digamos, el 60%. Sin embargo, aquí fijaros dónde se ha quedado. ¿Lo veis? Para ilustrar esto, siempre pongo, en el aspecto formativo, siempre pongo este, este formato, digamos, ¿no? Es como una L invertida. Esto es la exhalación y luego la consolidación. La consolidación solo miramos hasta donde haya cuerpo, ¿vale? ¿Lo veis? Es una L invertida. Y esto normalmente si ya ha terminado la inhalación, suele romper por el lado alcista, ¿no? Claro, habrá que ver, bueno, porque esta vela me mosquea un poco, esta mecha por arriba. Déjame verlo en horario, a ver qué aspecto tiene. Vale, pues tenemos su propio ciclo, etapa 2, etapa 3, incluso ya etapa 4 aquí, etapa uno, ¿no? Podríamos decir, sí. Sí, sí, podríamos decir etapa uno. Hermano, ¿cómo lo ves? Sí, en principio debería Ahora debería irse de para haber arriba. rebote. A ver, un Sí, segundo. Mm, sí, 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 esa es la mecha, sí. sí, Mm. sí. Debería En ya principio debería de irse. haber rebote ahora. Sí, debería irse para arriba ahora. Mm. Y por lo tanto, bueno, pues esperamos que, bueno, pues que esta mecha al final Sí. quede eliminada y que rompa Mm. por el lado alcista, que además es casi, bueno, 5.000 un punto muy importante, ¿no? De referencia. Sí que es verdad que esta semana yo creo que estará toda la semana lateral, haciendo Mm, ese rango, porque al final esa zona que tienes de los 5.000 en el pasado siempre ha tenido ahí la resistencia. sí, Entonces, le va a costar hasta final de semana, yo le va a creo. costar, sí. Le Eh. va a costar. Y además sería algo positivo, porque a la media de 20 ya habría llegado. Claro, se acercaría. Exacto. Exacto, Y exacto. si no es esta semana, pues para principios de la semana que viene, el patrón de ruptura a continuación alcista y en semanal patrón 2 3 4. Sí, correcto. Exacto.
Vale, buen aspecto. Vamos a ver el DAX. A ver el DAX que nos dice. Fijaros, bueno, comparte aquí muchas cosas con los análisis de ambos, ¿no? De IBEX 35 y de Eurostoxx. Primero, que estamos en una etapa 2 que lo comparte con el IBEX. Las tres mechas, en este caso cuatro mechas por abajo, ¿lo veis? Cuatro mechas por abajo significa que sale por arriba. Fácil. 8 de cada 10 veces, acordaros, no siempre. Y desde aquí, bueno, pues fijaros, arrancado con mucha fuerza y ha hecho una consolidación que denominamos también alcista, una consolidación bullish, porque, bueno, no solo no está en el tercio superior, sino que encima está un poquito por encima. ¿Vale? Bueno, pues esto sugiere pues, continuidad alcista y ahora mismo estamos en plena etapa 2 también, en marco temporal diario, donde hizo una exhalación. Finalizó con hueco novato y ahí hace una inhalación que de momento es muy pequeñita. Es verdad que el viernes nos ha dejado lo que pudiera ser un fallo de ruptura de continuación alcista. Los fallos de ruptura que ocurren lejos de la media, perdón, las rupturas, mejor dicho, las rupturas que ocurren lejos de la media, no cerca de la media, son menos creíbles, son menos creíbles. Así que no me extrañaría que aquí pudiera haber algún tipo de inhalación posterior, un poquito más de caída. En todos modos, la clave, sin duda alguna, a vigilar es esta zona, ¿no? Exacto. Rojo. La clave a vigilar aquí son los, bueno, pues 20.277 me parece que pone, pues cuya pérdida, bueno, pues nos llevaría a la zona del hueco, a los 20.074, lo cual, bueno, puede ser aprovechable, son 200 puntos en CFDs, digamos, ¿no? Mm. En productos derivados, digamos. Por lo tanto, aquí tenemos una zona de congestión con un intento de ruptura fallido. Cada vez que hay un intento de ruptura fallido, como es este caso, lo más normal es que se vaya a la zona de soporte. Es decir, que hay una pequeña caída hasta aquí y aquí es donde se va a jugar el bacalao. Si quiere mantener la estructura alcista, claro, mientras lo hace esa caída, que puede hacerlo en un día o hacerlo en cinco, la media de 20 que va a hacer va a ir acercándose, va a ir acercándose, va a ir acercándose y ahí es donde se va a jugar todo, ¿no? Si pierde este nivel, bueno, pues empezaremos una caída hasta los niveles de hueco o de soporte menor, que los siguientes están en esta zona. Esa sería la siguiente y aún no pasaría nada dentro de la estructura en semanal, seguiría siendo claramente altista porque sería una caída en este caso hasta esta zona y desde ahí hacia arriba. O sea que en términos de estructura de medio plazo no significaría absolutamente nada. La única esto sería para el diario, que en el diario si Eso hiciese es. eso sería cambiar ciclo de vida de 2 a 3 y de 3 a 4 y ya está. Eso es, eso es. Sí, claro, si nos cayera pues con esa fuerza, pues nada, haría su propio microciclo en diario, que es bueno, pues un comportamiento natural del mercado. Así que, resumiendo, semana complicada, semana en la que los índices no están del todo claros, por lo tanto, en estos casos lo mejor es bueno, tener un poco de paciencia y esperar a que se definan claramente y sobre todo, si llega algún momento en el que haya alineamiento de ambos, de los tres, pues son los momentos más claros, ¿no? para invertir. Dicho esto, vamos a ver las acciones que nos habéis solicitado. La primera de ellas es Repsol. A ver si la veo por aquí. Vale. En Repsol, en marco temporal semanal, tenemos una etapa 4 clara, media de 20 bajando, media de 40 bajando, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, e incluso tenemos un patrón 1, 2, 3, 1, 2, 3 en marco temporal semanal, que ojo que nos abre un abanico, una posible caída hacia la zona de 10, hablando en números redondos, o sea que bueno, puede ser todavía bastante más duradera esta etapa 4 por lo que veo. En marco temporal diario también tenemos una etapa 4, y bueno, Patrón de venta uno. patrón de venta 1 ejecutado ayer, efectivamente. Bueno, pues la verdad es que parece que puede tener continuidad bajista, medias que se juntan y no se cortan. A ver, en horario, bueno, pues nada, también tiene aspecto bajista, ¿sabes cómo tiene este techo redondeado? Y como tiene esta caída, que bueno, la clave aquí es si pierde el mínimo del viernes, el mínimo del jueves, mejor dicho, el mínimo del jueves. No, el mínimo del Este. viernes, ¿no? Perdón, estoy en horario, Perdón, perdón. es Sí, horario. sí, sí, correcto. El mínimo de hace de las dos últimas horas, digamos, bueno, pues nos abriría el camino a las siguientes caídas. Así que la verdad que bajista. No tengo otra historia. Si la persona que lo pide está en posición larga, pues no lo entiendo. No lo entiendo porque estamos en etapa 4 en ambos marcos temporales. Si está en posición bajista, yo simplemente mantendría con esto aquí arriba y mantener porque tiene aspecto de continuidad bajista. Mm. Vamos a ver otra Y acción. encima lo que destacaría es que el semanal hace, no sé, 4 o 5 semanas estaba en esas zonas de soporte mayor y que Sí. esta semana pasada rompió con una gran vela sólida bajista toda esa zona para decir, no vamos para abajo. De toda la pinta de continuidad bajista, Mm. efectivamente. Venga, vamos a ver Indidex.
A ver, Intex. Mm, vale, bueno, etapa. Bueno, cuidado, porque precisamente esta semana está saltando por los aires esta maravillosa etapa 2 que teníamos, porque fijaros cómo el último mínimo relevante, este, ha sido eliminado en un pues 98%, podríamos decir, ¿no? Esto ya nos indica que, bueno, que esta etapa 2, digamos que todavía no es oficial etapa 3 porque no ha perdido este mínimo relevante a cierre, pero ya sabéis que cuando pierde más del 90%, nosotros ya empezamos a considerar etapa 3 en este marco temporal. Además, con una gran caída que veremos que ha sido en diario, que ha sido generada a través de un hueco bajista y que, bueno, ya de mano nos indica que el rebote a esta caída, cuando ocurra, que siempre hay rebotes, no va a tener mucha fuerza. Así que fijaos que podemos estar ante la semana en la que cambia Inditex después de, pues fijaros, desde octubre, una etapa 2 muy sólida. Y realmente, fijaros cómo aquí ha eliminado el 100%, 90 y muchos por ciento. Bueno, etapa 3, para mí etapa 3 ya en marco temporal semanal. Si vemos el diario, vemos cómo, bueno, tenía una exhalación, con fuerza, recuperando la etapa 2 y fijaros cómo con una caída tremenda esta semana. ¿Cuánto es en total esta caída? Esta semana es un 10%, una caída en total de un 10% entre varios días, algún día de la semana anterior y la actual. Ya decíamos, que lo más normal es que hubiera una inhalación, y vaya que sí la ha habido, solo que en este caso más de lo que incluso nosotros preveíamos, ¿no? Y bueno, pues en esa caída ha perdido un mínimo relevante y dos mínimos relevantes a cierre. Por lo tanto, de aquí ya tenemos etapa 4 en este marco temporal diario, porque en una sola exhalación pierde dos mínimos relevantes crecientes, dos mínimos relevantes crecientes, que son este y este. Ahora mismo, ¿dónde se ha parado? Pues ¿dónde se tiene que parar? En la zona de soporte mayor, ¿lo veis? En la zona de soporte mayor es donde se tiene que parar y ahí donde tiene que aparecer compradores, es lo suyo, ¿no? Que haya algún tipo de comprador. Pero bueno, esto la verdad que ya tiene, bueno, pues aspecto de que aunque pueda haber algún rebote, lo más normal es que continúe su camino hacia continuar esa etapa 4 hacia, bueno, pues los siguientes objetivos, que es la media de 200 que va subiendo por estos niveles, 47, así que puede ser una buena zona de parada del siguiente movimiento, ¿no? No me extraña idea que ahora pudiera haber algún tipo de subida, ¿eh? Eso sería lógico en reacción a esta tremenda caída que vamos a mover, porque la teníamos puesta hasta ahí, pero se nos ha ido ahí. Es lógico que en zona de soporte, ¿qué pasa? Que ocurra que haya algún tipo de inhalación, lógico, lógico. Pero ojo, no confundir, por favor, esta inhalación con ya ha pasado todo. No confundir esta inhalación con ya ha caído demasiado. No confundir esta inhalación con está ya muy barata. Cuidado, porque acabamos de decir que en semanal está posiblemente empezando una etapa 3. Digo posiblemente y no 100%, porque primero porque no ha perdido el mínimo relevante anterior. Fijaos cómo la media de 20 en semanal todavía está claramente alcista, lo cual le da, como sabéis, cierta oportunidad todavía para que el escenario alcista continúe vigente. Pero bueno, cuando hay estas caídas tan fuertes, es que estas caídas tan fuertes no las generan los pequeños. Entonces, sí que es posible algún tipo de rebote, pero lo más normal es que luego haya continuidad bajista, ¿vale? Yo quiero añadir un par de cosas. Venga. Ese rebote tendremos en semanal un patrón 1-2-3 Ujú. que como está así, no va a ser un patrón 2-3 bajistas, sino será para hacer un fallo de patrón de compra Ujú. 1 en semanal y Sí, a partir de ahí sí que se supone que es para empezar a hacer esa caída que comentas en el diario. sí. Y luego, otra cosa que estuve mirando ayer, porque Inditex, es a ver si es lo mismo que pasó en el pasado. Es decir, Ujú. eh, si miras en el semanal, la semana del 26 de noviembre del 23, Espera, voy a poner solo el semanal, sí, ¿vale? pon semanal solo, voy a 26 de noviembre, ver noviembre, esto. noviembre. A ver, va, un segundo, quiero moverme esto de aquí, así. Por aquí. Ahí está. Eh, 26 de noviembre del 23 tiene que ser. No, es más atrás, creo. Ahí está. 26 de noviembre, este es el 27 de noviembre del 23. ¿Es en el Semana tres. semanal? Sí. Eh, no, esa no puede ser. Es más atrás la que yo tengo. Sí. La semana 26 tengo del año 23. Semana 26. A ver si la veo. Ahí Ahí, está. ahí, ahí, ¿eh? Ahí. Eso es junio del 23. ¿Y qué habéis dicho? Septiembre, noviembre. Ah, vale, pues vale. Pues esa.
la semana esa del 26 de noviembre que tenemos un máximo, la siguiente luego tenemos un máximo relevante que nos hace el fallo de ruptura y Este. cae, ¿no? Todo ese Sí. rango, que es hasta el 11 de septiembre del 23 que tuvimos ese máximo, y cuando nos hace el fallo, nos vamos y caemos hacia abajo, perdiendo los mínimos anteriores, que sería Ujú. la semana del 23 de octubre, Sí. ¿vale? Ese es escenario uno. El Mm. segundo escenario es 1 de abril del 2024 Ajá. Aquí. con el máximo relevante que hace fallo, que es el 10 de junio del 24, Mm. y caemos con hueco novato a la semana 5 de agosto del 24. Aquí. Sí. Entonces, yo digo, este tercero será exactamente lo mismo o sea, si va a suceder para los que están a largo plazo, si sucederá como en los otros dos casos, que han sido caídas para posteriormente subidas, porque al final en los dos casos tenemos fallo ruptura por arriba, se Ujú. va a visitar zona de soporte mayor, en un caso es por hueco novato y en el otro tenemos el fallo ruptura, Ujú. entonces en este puede ser que tengamos ese caso. Yo me inclino a que no. Y, ¿Eh? iba a decir el por qué, creo que Ah, no. vale. Vale, vale. Ponte mensual. A ver, vamos a poner mensual. Ahí va. Vale. Esos escenarios que hemos visto antes, digamos que en el mensual sería el primer rango que tienes abajo, no, el 23 para arriba, la consolidación que tenemos. Ahí, no sé si te fijas, ese es el primer caso. Sí, sí. El segundo es la siguiente consolidación. ¿No está? Y este tercero es el que estamos teniendo ahora, que tenemos, después de una gran exhalación, mechas por arriba. O sea, eso es lo que me hace inclinarme que realmente no vamos a tener como el caso uno y 2 sino que realmente va a ser para Para empezar a tener- hacer esa inhalación que le tocaría en el mensual. Pues sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en ese enfoque. Y añadiría, es verdad que en este fuimos a zona de soporte menor. Es verdad que en este fuimos a zona de soporte menor, de mayor, perdón, soporte mayor en ambos casos, soporte mayor, aquí, mínimo visitando un mínimo previo, soporte mayor, mínimo visitando un mínimo previo, pero fijaros la forma de llegar a ese mínimo Mm. previo. Fijaros, totalmente normal, escalonado, ¿eh? Totalmente normal, escalonado, latigazo. ¿Veis la diferencia? Claro, cuando hay estos latigazos, es lo que os decía antes, normalmente eso manos fuertes están funcionando. Así que lo más normal es que, como dice Manu, esto haya acabado para el lado alcista, por lo menos temporalmente. Mm. Que esta sí que puede ser el comienzo de una etapa 3 y no como en los casos anteriores en los que hubo recuperaciones, ¿no? Así que O sea, si ven rebotes, que no. 8 de cada 10 veces esos rebotes van a ser rebotes, pero para seguir cayendo, no sí, para sí. tener esa continuidad alcista. Y es que además esta es una de las típicas acciones que más peligro tienen para las personas que, bueno, que no tienen mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando tienes con una acción, que no sé por qué sea Inditex, no, cualquiera, que en la que ya tiene un histórico reciente de una subida muy fuerte y muy robusta, y especialmente en aquellos casos como los que citaba Manu, en los que ya ha habido casos, abro comillas, similares de ir a zona de soporte y recuperarse, ir a zona de soporte y recuperarse, genera esa sensación de, bueno, esto es una más, ¿no? Y esta caída, esta inhalación tiene componentes distintos a los anteriores. Por lo tanto, cuidado con Inditex porque nos podemos confiar de, "Bah, Inditex siempre sube o lleva una etapa 2 muy fuerte, muy robusta y nos puede, y simplemente estamos comprando más barato. Cuidado, cuidado. Venga, dos últimas españolas, nos vamos por Bankinter, a ver qué aspecto tiene. Bankinter, un banco. Que bueno, aquí está, bueno, pues nada, tenía su propio microciclo aquí, ¿no? Digamos, ¿no? Su etapa 2 etapa 3 etapa 4 incluso aquí, por lo que veo, etapa 1. Estaríamos en la etapa uno yo diría, ¿no? En este marco semanal, fijaros cómo, bueno, la media, etapa uno o etapa 3 espera. Si la miramos como amplio, etapa 3 y Sí, no, etapa 3 no sí, nos sí. complicamos. Sí, etapa 3 porque fijaros, sí, etapa 3 porque fijaros, bueno, este está lejos de la media, no, ya sé que no lo solemos tener en cuenta, y los mínimos de momento siguen siendo crecientes. Es verdad que, mirad la media como ya está plana lateral bajista, ¿no? Entonces me inclino más por etapa 3. He intentado superar máximos anteriores y, bueno, pues de momento, aunque lo consiguió en la vela anterior, de momento la inhalación también ha sido bastante fuerte, bastante Y vertical. esta semana fallo ruptura. O sea, Ya, ya, los hilos sí, que se vaya a visitar, los sí, sí. 7. Habla, está En el mucho más. semanal, digo, en el semanal. El Sí, fallo sí, sí. ruptura, esto va a Está, visitar los 7.
Tiene toda la pinta de irse Ahí, sí. aquí, sí. Fijaos que después de una exhalación, hace inhalación, una inhalación muy vertical, y que cuando intenta arrancar, ahí tenemos la pista de que no puede. A ver en horario, porque aquí rebota por algo, un segundo, a ver por qué rebota. Ya vemos por qué rebota, mira qué ciclo de vida más precioso. ¿Y por qué rebota? Porque está en la media de 200. Está en la media de 200, así que esa es la razón por la que rebota. Bueno, la verdad que a ver, tiene aspecto de ahora mismo, bueno, pues continuar un poquito de subida, ahí hasta esta zona de soporte, esta zona de congestión, pudiéramos decir, ha arrancado con fuerza, desde el mínimo ha arrancado con mucha fuerza, por eso el patrón de venta uno falla y pudiera intentar comenzar una etapa uno en este marco temporal horario, pudiera ser. Eh, por lo tanto, de momento, bueno, la verdad que no le veo mucho interés a este valor, simplemente si estás alcista, vamos a suponer que estás alcista, no dejaría perder esta zona. Porque en ese caso nos iríamos a la zona de 7 como dice Manu, esta zona de aquí, que sería el objetivo. Y para entrar, la verdad es que tampoco lo veo muy. Imaginaros que supera y hace un patrón de compra uno aquí y supera los 7,57. No me termina de convencer, la verdad. Yo, hasta que no rompa los máximos de los 8 creo que es más o menos, Sí, más o yo menos. la verdad que es un valor que me mantendría al margen. Por el lado Ujú. alcista me mantendría al margen. Y Sí, por el bajista, hasta que no pierda la zona de los 7 también. O claro, es sea, que. o 6,70 incluso por el hueco novato el semanal que tuvo. Mm. No me convence. Fijaros que grado de inclinación, casi un 80%, que es nuestro límite. Si hace un patrón de compra uno, aquí lo que va a hacer es un retest. Y bueno, en ese caso, solo me interesaría eso, o bien superando el máximo anterior, como decía Manu, o si ahora arranca, como parece que puede hacerlo por el horario, que supere, haga patrón de compra uno, haga un retest y desde ahí, a ver si lo pongo un poquito más arriba, y desde ahí arranque hacia arriba, ¿no? Es lo único que me parecería interesante. O esperar al final, o si realmente hace retest y desde ahí arranca. Venga, vamos a cerrar este capítulo local market con Indra. Vamos a ver Indra. Vale, Indra. Bueno, pues a ver, tenía su etapa 2, etapa 2 como Inditex, ¿no? Con mucha fuerza, pero que llega un momento en el que se acaba, ¿no? Que se acaba y en concreto se acaba esta vela, porque pierde este mínimo relevante a cierre, y esta vela comienza la etapa 4 porque pierde dos mínimos relevantes decrecientes. Diría que ha estado un caso muy, muy similar, ¿eh? Que tuvo Sí. en el pasado dos especies de miniciclos en diario, lo que hemos comentado antes, Ujú. y luego como en semana al final termina ese ciclo alcista de etapa 2 con grandes velas sólidas bajistas y a partir de ahí rebotes, haciendo el fallo de patrón de compra uno que tuvimos, Claro. que puede pensar la gente, esto sigue subiendo y a Eh, partir de ahí la ahí, enganchada del y ahí, siglo. ¡bumba! Exacto. Cuidado, cuando hay estas inhalaciones tan fuertes, cuidado, ¿eh? Porque no es lo mismo que esta inhalación, que va a soporte mayor, efectivamente, pero esto es una inhalación que llamamos ordenada y desde aquí, oye, pues se puede volver a reconstruir, digamos, ¿no? A recuperar el escenario. Sin embargo, cuando hay estos latigazos hacia abajo, es que algo no va bien. Y algo no va bien, evidentemente, pues ya pasó de etapa 2 a etapa 3 y esta vez la etapa 4. Ojo, que ahora mismo está haciendo un suelo muy bonito, ¿eh? Mm. Suelo, con doble suelo, con mechas por abajo y que ha eliminado el 100% del último impulso bajista. Por lo tanto, estamos hablando ya de etapa uno en este marco temporal. Fijaros, vamos a marcar todas las etapas. Esta sería el comienzo de la etapa 3 porque pierde a cierre el último mínimo relevante creciente. Este es el comienzo de la etapa 4. ¿Por qué? Porque pierde dos mínimos en una sola exhalación, pierde dos mínimos relevantes crecientes. Luego que tenemos una estructura de doble mínimo, nos vemos, con mechas por abajo y además en esta empieza la etapa uno. ¿Por qué? Porque ha eliminado el 90%, digamos, el 90% del último impulso bajista, que es este de aquí, ¿no? Desde aquí hasta aquí, digamos, elimina el 90%. Por tanto, esto sería etapa uno y ahora mismo nos está haciendo posible patrón 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fijaros que lío acabo de montar en el gráfico en un momento. Vale, voy a eliminar esto para que se vea bien. Suprimir, perfecto. Vale, dicho esto, en diario, bueno, pues en diario hay muchas, es que sea una empresa con mucho volumen, la verdad, 300.000 títulos de media.
Bueno, pues nada, sí, tiene aspecto de que si supera este nivel, esta zona, bueno, pues va a tener recorrido primero hasta los 18 y luego ya posiblemente arriba, 19,49. Así que tiene buen aspecto. Simplemente habría que esperar y buscar un patrón en marco temporal diario para subirnos. Ya sabéis, si no hay patrón, no hay operación. ¿Qué patrón pudiera ser ahora? Quizás un patrón de ruptura de continuación alcista, Yo no me complicaría, yo haría ¿eh? ese Superando este o si máximo. no, nada. Sí, Porque superando este intentar máximo. buscar un patrón de compra uno en el Es. diario esperando superar esa zona que comentas, como lo veo un poco en semana un poco verde en el sentido de que a lo mejor ese patrón de compra uno es para dentro de 2 semanas, que en el semanal haga otra vez un triple mínimo y a Ujú. partir de ahí ya sí que a tener esa subida. Entonces yo solo entraría en largos cuando supere esa zona Esta para zona, hacer sí, ese por suelo encima. redondeado e irnos para arriba. Muy bien. Perfecto. Bueno, venga, vamos a saltar. Dejamos local market, nos vamos a Estados Unidos y ya sabéis que hacemos el análisis de estos índices. Empezamos por el Standard Poor's. Bueno, Manu, ¿cómo lo ves? Pues en semanal etapa 2 vías del tren y tal vez ya veremos si una vela roja ignorada para la semana que viene. O sea, fortaleza absoluta. ¿Diario? Y en diario parece ser que lo que nos está haciendo es consumiendo tiempo en la parte de arriba, en ese rango Ujú, lateral, ujú, y para un patrón de ruptura de continuación alcista. De momento tuvimos esa inhalación que está haciendo. Sí que destacaría que desde el miércoles estamos teniendo con huecos profesionales todo el rato. Entonces, el hueco profesional del miércoles respecto al martes, lo que nos indicaba es que el primer patrón de venta uno, por decirlo de alguna forma, iba a dar fallo, que es lo ujú, que hemos tenido el viernes. El viernes justamente tuvimos un hueco profesional alcista que ha sido momento negado, pero como hemos indicado que te iba a hacer el fallo de patrón de venta uno del miércoles por esto, ahora lo suyo es que empiecen a aparecer los compradores, así que el lunes deberíamos de empezar a tener pues un rebote, o sea, que esa zona vaya haciendo ese rango lateral ujú, hasta que decida romper. En principio, de momento rompería por arriba, porque si hacemos esa L invertida que haces, ujú. se puede ver. Así que en principio, pues esperar a que rompa por arriba para posiciones alcistas y ya está. Encima es que también vías del tren en la parte diaria. Sí, 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 sí. La clave es no perder el mínimo del Eh, martes, ¿no? Esa es la clave, no perder a cierre el mínimo del martes y en ese caso pues tendremos consolidación alcista. Déjame ver un horario porque también nos puede ayudar. A ver qué aspecto tiene. Vale, vale, fijaros. Está justo en zona, rebotando, justo en zona de soporte y esta inhalación, fijaros cómo arranca una GVS, así que lo más normal es que este movimiento dé un fallo de patrón de venta uno para comenzar una etapa uno en ese marco temporal, así que muy de acuerdo con el escenario que comenta Manu. Vamos a echarle un vistazo al Nasdaq a ver si está igual. Ahí lo tenéis. Nasdaq muchísimo más fuerte ahora mismo que el SP. Ujú. Eh, vías del tren y etapa 2 que tenemos en semanal. Encima eh, dando continuidad alcista. Así que en principio para tener continuidad alcista en el Nasdaq. Sí. Y si nos vamos al diario, el hueco profesional que tuvimos el miércoles por casi encima resistencia que ha tenido continuidad, nos daba como una especie de patrón 2-3 para el jueves con un hueco profesional bajista, que el viernes ha sido totalmente negado con un hueco profesional alcista por encima de resistencias, dejándonos a doji. Entonces marcaría esa doji para tenerlo en cuenta, pero escenario alcista y esperando, en principio lo que debería hacer es esperar a que llegue la media de 20 para tener ruptura a continuación alcista. Sí. Marcaría la zona del hueco del miércoles como zona de soporte y ya está. Fíjate que yo creo que va a consolidar un poquito. Mm. Mira, sí, mira. Yo creo que va a consolidar un poquito porque fijaos cómo comienza esta inhalación. ¿Eh? Esta inhalación en horario comienza muy fuerte, por tanto, este patrón de compra uno tiene visos de fallar, ¿eh? Hacer retest, ¿eh? Y luego sí que puede arrancar. Por tanto, ahí es donde encajaría con el escenario que dice Manu de esperar, de que va a consumir un poco más de tiempo para que se acerque la media de 20, ¿no? Que está a un 3,23% para que se acerque en un par de días y luego sí que pudiera tener continuidad alcista. A mí lo que comentaba, la única pega que tiene es que están haciendo los huecos
por la noche. Entonces Ya, no ya, se ya. a ver, solo se pueden aprovechar a nivel de teorías de huecos y ya está, pero a nivel de swing es lo que puede fastidiar un Sí, pelín. sí, es verdad, sí. Son momentos complicados cuando hay tantos huecos, ¿eh? Y como decías, fijaros, por repasar un poco los huecos, fijaros, de aquí a aquí hay un hueco profesional alcista. Cierra aquí abajo, abre aquí arriba. Cierra aquí arriba. Hay un hueco profesional bajista con respecto al día siguiente. Fijaros, ¿lo veis? Aquí. Este día cierra aquí y donde hay otro hueco profesional alcista. Es decir, los movimientos del mercado los está haciendo a través de hueco, casi, casi en su totalidad. Por lo tanto, para el swing trader pues es más complejo, salvo que estés dentro y te vaya a tu favor, ¿no? Entonces, por eso es importante la teoría de huecos y para poder aprovecharla. Venga, De momento pasamos. como Europa, en principio ¿Mm? semana tal vez lateral para la siguiente irnos para arriba. Es que no, de Puede ser. momento es ese escenario. El Venga, vamos a Russell ver. falta. Russell, vamos a ver el Russell, el gran pelotón, 2.000 acciones, pequeña capitalización. Vamos a ver Mm. qué aspecto tiene. Ahí lo tienes. El Russell en etapa 2 estamos. Esta semana hemos tenido una vela bajista haciendo la inhalación hacia la media de 20, pero y que parece ser que tal vez vaya a buscar lo que sería soporte menor para a partir de ahí, en principio, como estamos en una etapa 2 pues buscar el patrón de compra uno y ya está. Ujú. Y si nos vamos al diario, el miércoles nos hizo un hueco profesional alcista. Pensaba que ahí iba a terminar la inhalación a la media de 20 para darnos ese patrón de compra uno y tal, pero no, nos hace el fallo y nada, ir a buscar lo que sería por suelo redondeado la siguiente zona. Ahora mismo está cayendo más, eh, pero en principio ahora está en la zona del gap que tenemos ahí, que estás marcando, tenemos un gap, está actuando como zona de soporte. En diario parece ser que ya estamos entrando en una, no, un solo de dos cierres. Está en ese límite de entrar entre etapa 2 y etapa 3. Sí. Depende el lunes lo que nos haga. Ujú. Si continúa esa inhalación hacia los 225, que es la zona de soporte mayor, claramente estaremos en una etapa 3. Si no empiezan a rebotar, pues etapa 3. De todas formas, aunque sea un rebote, no veo el rebote ahora mismo para irnos a los máximos. Sería un rebote para hacer el fallo de patrón de compra uno. Así Claro, que a ver en horario. eh, el horario es techo redondeado, o sea, esto se va a los 225 más o menos la pinta que sí, tiene. sí, tocará a lo mejor un poquito de inhalación para Mm, luego irse hacia esa zona sí, que sí, la zona 226, ¿no? Más o menos, los 226 sí. o hueco aquí 24 Mm. efectivamente, sí. Así que etapa Entonces, 4. hasta que no caiga esa zona, la verdad que yo en el Russell me mantendría apartado para posiciones alcistas. Muy Y tal bien. vez por eso tengamos eso, Nasdaq más fuerte que el SP, porque el SP es mezcla un poco de Nasdaq y Mm, Russell. Y si el Russell cae, pero el Nasdaq sube, por eso el SP está más flojo en ese sentido que el Nasdaq. el Nasdaq, claro. Venga, vamos a ver las 1, 2, 3, 5, 7 acciones que nos habéis solicitado. Muchas gracias porque así se hace mucho más ameno. Empezamos por One Power. Bueno, pues esta. A ver, bueno, ¿qué vemos aquí? Tenemos una etapa 2 alcista, perfecta, en marco temporal semanal. Bueno, continúa con una subida interesante, porque las subidas que dan más, abro comillas, miedo, son aquellas que son así verticales en las que no hay descansos, ¿lo veis? Sin embargo, aquí hay velas rojas ignoradas, que es uno de los conceptos que vemos, ¿no? Y eso nos asegura, bueno, pues que cada vez que hay una vela roja ignorada, digamos que la pendiente de la subida se aminora, ¿no? Entonces eso nos ayuda. Entonces, eso es lo que nos dice que, bueno, 184 sí que es importante, pero que tampoco es que esté totalmente loco hacia arriba, ¿no? Así que de momento, continuidad alcista, además la vela de la semana pasada nos deja también una bottom tail, así que de momento no le veo riesgo. Y en marco temporal diario, pues tenemos una etapa 2 sólida, muy buena, con patrón, con vías del tren, con mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes Todos son crecientes. patrones de compra uno, pero que Sí, se sí, está dando todos los todos, ratos. O sea, Todos. fácil, sencillo en el sentido de marcar desde el 3 de octubre, ¿no? Una pasada, Patrón de ¿no? compra uno, patrón de compra uno, patrón de compra Patrón de compra uno. O uno, sea, patrón de compra uno, con tres velas bajistas normalmente, o sea, patrón de máximos compra uno, patrón de decrecientes. compra uno, patrón de compra uno, qué barbaridad. Y ahora no, ahora nos hemos variado, bueno, sí, patrón de compra uno, perdón, pero nos da una segunda oportunidad por patrón 1, 2, 3, 4. ¿eh? Así Ujú. que tiene muy buen aspecto. La verdad que curiosa esta acción, qué cantidad de patrones de compra uno nos ha dado. Y bueno, pues ahora vamos a ver
cómo continúa, ¿no? Si utilizamos el patrón 1, 2, 3, bueno, pues si supera este máximo, el máximo de 20,48, pues sería el momento de entrada, con esto justo debajo de 19,96, un 1%, sería para que haya continuidad alcista. Si esto continúa haciendo un poco más de inhalación, si continuara haciendo un poco más de inhalación, pues estaría dando un nuevo patrón de compra uno que, bueno, pues habría que intentar aprovechar de nuevo. Así Y ese que, patrón de compra uno, si hiciese esa inhalación, ¿eh? posiblemente sea una vela roja ignorada dentro de 2 semanas. En semanal, efectivamente. Mm. Buen aspecto para este valor, muy buena pinta. Lufthansa, vamos a ver, Lufthansa, Southwest Airlines, que, bueno, a ver. Vale, bueno, nada, etapa 2 en este marco temporal se alejó muchísimo. Fijaros, cuando hay una gran vela sólida que nace lejos de la media de 20, cuidado porque suele ser el fin. Esta vela, que ahora mismo la vemos ahí medio tapada, pero fijaros qué pedazo de vela fue hasta aquí arriba, verde, ¿no? Entonces esto, cuidado con esas cosas. Si esa misma vela hubiera ocurrido naciendo cerca de la media de 20, sería para seguir, porque es un arranque de movimiento. Cuando vemos una gran vela sólida lejos de la media, ya sabéis que es más finalización. Bueno. Después de esto, ¿qué ha hecho? Pues está comenzando una inhalación, ¿vale? Una inhalación que ha eliminado, pues bueno, bastante, ¿no? Bastante del cuerpo de la vela previa. Es lo único que no me convence Es del todo. que si junta las dos velas es una top Intel Del- encubierta. Eso es, a No ver sé si nos si deja. 2 semanas saldrá. A ver si Sí, mira, ahí la tienes. Eh, Ahí la tienes. Además del fallo de ruptura de continuación alcista. ¿eh? mm. Así que, bueno, no, es lo único que no me convence. En diario tenemos, bueno, pues lo que conocemos como el hueco nube, ¿no? Hueco nube que ahora mismo se ha ido a parar a la zona de soporte menor, ¿lo veis? Es uno de los huecos que aprendemos y que, bueno, pudiéramos intentar, si arranca hacia arriba, ¿no? Si arranca hacia arriba por patrón de compra uno con un riesgo bastante pequeñito, porque es un 1,64, es un riesgo muy controlado, pudiera ser, lo que pasa es que en marco temporal semanal es lo que no me convence del todo, ¿no? Yo ahí a nivel swing no la veo, o sea, la veo más en el sentido de aprovechar si hay un patrón de compra uno para el hueco nube Mm, y salirnos en la zona de los 35 y ya está. No la sí, veo por eso, por el semanal, porque normalmente sí, el semanal, si ya te está diciendo que va a hacer inhalación, que va a continuar esa inhalación, el diario será eso, que tenemos un patrón de compra uno, pero para seguir, que nos dará fallo y para seguir claro. cayendo, al principio. Sí, es que cada vez que veáis que el mensaje de los marcos temporales es distinto. Cuidado con distinto, porque aquí estamos en etapa 2 en ambos marcos temporales, por lo tanto no tiene por qué ser del todo distinto. Sin embargo, en diario nos dice, oye, si aquí supera este máximo, tenemos una oportunidad de compra que se llama patrón de compra uno, rigurosamente cierto, ¿vale? ¿Qué nos dice el semanal? El semanal nos dice que, bueno, pues estamos en una etapa 2 alcista. ¿Qué pasa? Que como ya está muy lejos de la media, tras una subida importante, lo más normal es que haya una inhalación. Sí hay alineamiento de etapas, pero no hay alineamiento de movimientos. ¿No? Pero no hay alineamiento de movimientos porque esto está extendido y lo más normal es que esto pueda tener más continuidad bajista. Y, Entonces y nosotros luego, Sí, mira, ahora perdón que un segundo. estás... Perdón un segundo. Para Sí. terminar esto, nosotros nos fiamos siempre del marco temporal superior. Es lo que quería que dejara claro, para que cuando hay un mensaje hacia un lado en diario y otro mensaje hacia un lado en marco temporal superior, en este caso semana, nos fiamos siempre del marco temporal superior. Decías, man. Sí, muchas veces has comentado que cuando ¿Mm? hace una consolidación y hace una ruptura debe de confirmar. En el semanal es cierto que no tenemos un máximo relevante, pero hemos tenido 3 velas de consolidación hace 3, 4 o 5 semanas. La semana pasada rompió y no está confirmando en ese sentido, nos está haciendo Sí, eh, pues negando ese movimiento. Entonces sí, lo previsible es eso, para sí, irnos para abajo. sí. Es decir, a corto plazo, ¿puede ocurrir esto? ¿Ocurrir esto? Pues sí, seguramente. Pero lo más normal es que ese patrón de compra nos dé fallo y que pueda haber más continuidad bajista, empezando ya una etapa 3 en este marco temporal y luego una etapa 4 posiblemente. Mm. Que simplemente sería nada más una inhalación semanal, ¿eh? Vale. Continuamos. Vamos a ver. VGO. Ahí está. Broadcom. Vamos a ver, Broadcom. Vale. Esta se ha hecho famosa. Venga, dispara. A ver, en semanal una etapa 2 clara con vías del tren. Esta semana rompiendo los máximos de los máximos. Así que la semana que viene debe de confirmar.
y en el diario veo que se ha producido tras un hueco que no es de los ideales en el sentido de que se produzca cerca de zona de resistencia o algo para incorporarnos. En este caso está lejos de la media, o sea, nace cerca de la media, creo que nació cerca, ¿verdad? Sí. Más o menos cerca, pero que se produce lejos, o sea, no nos da tiempo de incorporarnos Ujú. y ahora falta ver, o sea, marcaría por arriba, por abajo, pero como pierda la zona de los mínimos del viernes es para posible hueco nube en el día de mañana, es decir, que venga a completar lo que ahora sería soporte menor, los 185 más o menos, y Ujú. a partir de ahí pues veríamos. Vale. Vale, a ver en horario que nos dice. En horario tiene, bueno, nada, hueco, botón de compra uno y para arriba. Vale, bueno, pues evidentemente, si la estamos dentro, mantenemos. Simplemente stop aquí debajo. Es sencillo, ¿no? No tiene mucha historia. Subirse al carro aquí. Porque son las dos posiciones. La pregunta que suelen hacer en estos casos es, oye, estoy dentro, ¿qué hago? Por lo tanto, le mandas el stop aquí debajo. Oye, no estoy dentro, pero vaya fiesta que hay aquí, ¿me voy a quedar fuera? ¿Qué hago? ¿Qué le dirías, mano? Yo no, un 15% Yo más o tampoco. menos de la media, está lejos de la media, no. Yo El tampoco. único caso que digo para hacer una intradía sería que me bajo a 5 minutos Bueno, y bueno, si ahí me hubiese dado el patrón de compra uno en ya. 5 minutos, pero ya saliéndome el mismo día, yo en Sí. mi caso, si no, no. O Por lo sea, en tanto, horario no hay entrada. si estoy dentro, marco stop, 211 y algo creo que era, justo debajo del mínimo. Si no estoy dentro, me Mm. mantengo al margen. Siempre cerca de la media, nunca Eso lejos. es, eso es. Vamos a ver Ciena. Aquí está, Ciena Corp, a ver qué aspecto tiene. Bueno, algo similar, ¿verdad? Algo Sí. similar. Fijaros ¿En cómo... máximos también? Sí, máximo histórico. Bueno, solo tengo 200 unidades, pero entiendo que sí que está en máximo histórico. Sí, sí. Una verticalidad importante, etapa 2 vale, perfecto. Y en diario, pues también, una etapa 2 que ya venía desplegando y luego, bueno, pues se ha escapado hacia arriba y un poco más o menos lo mismo, ¿no? Mm. Si estamos dentro, pues en estos casos ya no pongo el stop 2 velas más atrás, lógicamente, cuando hay estas salvajadas de subidas, para mí el stop aquí como máximo está aquí, ¿eh? Mm. Lógicamente en 86,90 y esperamos que vamos siguiéndole stop vela a vela, ya no vamos con stop 2 más atrás porque no tiene ningún sentido poner un stop a un 20 y pico por ciento, ¿no? Si no estoy dentro, momento de entrar, no. Más claros no podemos ser, ¿no? No es el momento de entrar a un 24,91%. Es verdad que se ha generado a través de un hueco y por lo tanto es menos problemático eso de la distancia, pero bueno, no me encantaría. Si esta vela no fuera una top Intel y fuera una vela verde entera, podría ser un patrón 1-2-3 alcista, ¿no? Y, bueno, pudiera tener algún sentido para aprovechar una última, a lo mejor, tirón alcista, pero viendo esta mecha no me convence del todo. No me convence del todo, así que yo me haría esas dos cosas. Si estoy dentro, estoy por debajo de 86,90. Si no estoy dentro, me mantendría al margen. Y de hecho estoy viendo en horario, yo el stop en 88-80, Bueno, pues sí, incluso claro. como pierda esa zona, Eh, sí que va a ser de sí, fallo, ruptura en el que hemos tenido ahí, sí, y estás. irse a la zona que comentas tú, que será soporte mayor, y a partir de ahí veríamos. Sí, sí. Vale, venga, vamos a continuar con 100. Quedan tres últimas. Ahí tenemos a MicroStrategy, una de las más comentadas en las últimas sesiones en el canal. Mm. Bueno, a ver, marco temporal semanal. Fijaros, mira, otra vez otro ejemplo de lo mismo. Gran vela sólida que nace lejísimos de la media de 20. Fijaros, que aquí parece que no es muy grande, pero fijaros qué pedazo de vela sólida, ¿no? Fue enorme, hasta aquí arriba, eso es fin de movimiento. Y desde ahí, ¿qué hace? Pues eso, inhalación, ¿no? Inhalación, es verdad que ahora las mechas empiezan a aparecer por abajo, ya van tres, así que bueno, puede estar buscando zona de soporte en estos niveles. En diario que tenemos, atención, interesante lo que vemos aquí, ¿eh? Vamos a analizarla esta en detalle, porque mirad, estoy viendo cosas muy interesantes. Vamos a ver. Primero, subida que finaliza con hueco novato, ¿vale? ¿Cómo comienza esta inhalación? Con una gran vela sólida. ¿Qué nos dice eso? Que el primer patrón de compra uno nos va a dar fallo, ¿vale? Hace la inhalación, primer máximo decreciente, segundo máximo decreciente, tercer máximo decreciente, cuarto máximo decreciente, entrada. Esta es la que no nos creemos porque suele dar fallo. Hace retest, ¿lo veis? Y desde aquí arranca. Atención, hace hueco novato aquí
en zona de resistencia, y fijaos cómo arranca otra vez a su vez, cómo arranca otra vez a su vez esta inhalación, con una gran vela sólida, ¿lo veis? Está. Y entonces, ¿qué pasa? Que el siguiente patrón de compra uno nos tiene que volver a dar fallo. Ahí lo tenéis. Ahí hace fallo. Y ahora parece que puede ser el buen momento. Puede ser el buen momento. Así que para mí interesante si supera máximos los 415,80. Mm. Claro, es verdad que tiene una zona de resistencia aquí también. Y que lo ideal es que no la tuviera. Ya lo sé, evidentemente. Lo ideal es que cuando entremos en una acción, miremos a la izquierda y nos encontremos un movimiento fluido. Eso es lo ideal, evidentemente, ¿no? Entonces, para los más agresivos, pues sería entrada ya. Si queremos ser más conservadores, esperar a superar los 450, porque en ese caso nos abre un camino hacia los 550, ¿vale? Pero bueno, me gustó que tiene muchos conceptos aquí de los que aprendemos y además manteniendo la estructura esta de mínimos levantes interesantes. He de reconocer que yo estaba esperándola, como nos hizo esa inhalación ¿Cuál de hace ellas? el lunes, yo digo, Ajá, así esta. había consumido el 100%, digo, a ver si nos hace ahí consume más tiempo, una etapa 3 y Ajá, luego 4 para el semanal, que se claro. acepta un poco la media, y a partir de ahí sí que acelerar. Y el viernes, y sea el jueves, la vela bajista, digo, a ver si me rellena el hueco y a partir de ahí puedo incorporarme para el lado alcista. Pero Sí, es que, pam, se ha girado y la pinta que tiene es ya de el lunes, sí, patrón de ruta a continuación alcista, sí. y ir a hacer el hueco nube horario y luego el hueco nube del diario. Ajá, hacia arriba. A la pinta que tiene es muy buena desde el Sí, lado sí, tiene alcista. buen aspecto. Sí, a pesar de esta tremenda distancia semanal, tiene buen aspecto. Venga, vamos a ver, dos últimas. Y PRC. esta, tú sabrás más de estas cosas. Sé que el viernes confirmaron que entran en el Nasdaq, que se ve que no estaban en el Nasdaq esta uno. Ajá. O sea, se Bueno, supone que ahora los pues fondos y estas cosas eso es, cada vez deben que de una acción. replicar o algo así para tenerlas. Así que en teoría va a entrar dinero. A veremos. Exacto, cada vez que una acción entra, lo que pasa es que cuidado con eso, porque no es lo mismo el día que entra que el día que lo anuncian, ¿eh? Pero bueno, Sí, sí. normalmente cuando entran, claro, los ETFs, principalmente, los fondos que replican esos movimientos, como puede ser el QQQ, por ejemplo, que usamos tanto para analizar el Nasdaq, están obligados a comprar a tener ese mismo porcentaje de representación en el índice en su propio ETF, ¿no? Entonces, es posible que haya. Lo que pasa es que cuando ya se sabe, desde que ya se sabe, pues ya Van viene. comprando antes. Eso es, Mm. eso es. Otra cosa es que fuera sorpresa y fuera de un día para otro, ¿no? Entonces todos sin comprar a la vez, pero no es así como funciona. Vale, venga, vamos a ver las dos últimas entonces. PCRX, también otra, Pacira, otra de las habituales. Aquí tenemos, bueno, es una de las que estamos en el newsletter. Y bueno, pues nada, la verdad que cumpliendo lo esperado, digamos, ¿no? Veíamos que en marco temporal semanal estábamos en una etapa 4 y ahora ya estamos en una etapa 1, tras este arranque, ese fue uno de los motivos de entrada, este arranque gran vela sólida tras la consolidación, superando ya el último máximo decreciente. Ojo, un máximo decreciente que está en la media de 20, en el entorno de la media de 20, porque si estuviera aquí abajo no sería importante, pero porque estaría lejos de la media. Bueno, esto incluso ahora tiene un patrón 1-2-3 en este marco temporal, así que a su vez nos estaría dando un posible patrón alcista en marco temporal semanal. Fijaros como la media de 20 ya ha dejado de estar plana, bajista, claramente bajista, está plana, ligeramente roja todavía, pero en breve se pondrá hacia arriba. Y en marco temporal diario, bueno, pues habíamos hecho el patrón, eso, 1-2-3-4, la entrada nos la dio el lunes 9, desde ahí arrancó, hizo un retest, fijaos cómo fue a la zona de soporte y desde ahí, bueno, pues parece que ya quiere retomar su camino al alza a buscar esos objetivos que en nuestro caso habíamos marcado en dos niveles distintos, ¿no? Uno, la media de 200, en torno a los 21,99, y otro, donde hay el máximo de esta vela en la zona de los 23,99. Así que, de momento, si mañana, bueno, nada, el seguimiento de stock que hacemos diario en el newsletter, hacer ese seguimiento, no tiene mayor historia. Eso en cuanto a PCRX. Y la última, con esto cerramos a ver si la pongo bien, Palantir, otra también, que es uno de los Está clásicos. máximos, ¿no? Me suena. Esta está en una verticalidad brutal, ¿eh? Cuidado con esto, que está en una verticalidad brutal, 82%. Esto no es muy sostenible, cuidado, cuidado. Es verdad que, fijaros, arranca con una gran vela sólida, este último movimiento arranca con una gran vela sólida, por tanto, la inhalación que esperamos no esperamos que sea muy fuerte, ¿ok? Y
Pues en diario la verdad es que a pesar de esta tremenda distancia en semanal y esa verticalidad, no tiene mal aspecto, ¿eh? No tiene mal Mm. aspecto. Hace hueco novato, hace hueco en V que llamamos y entrada aquí 73 y hasta 76 y tiene todo el aspecto de continuar hacia arriba. Además, seguramente entrando en un movimiento fluido hacia arriba, hacia la zona de resistencia, que si lo vamos a ver más claro, si lo vemos en horario. ¿Lo veis? Ahí está. Fijaros, cómo hizo una micro tapa aquí, ¿eh? Tapa, hace el patrón de compra uno, da fallo, pierde todos estos mínimos en esta exhalación y desde ahí se recupera otra vez hacia arriba. Y fijaros cómo la última hora del viernes supera todos los máximos anteriores. Claro, cada vez que hay superación de resistencia en una vela, hay que confirmar en la siguiente. Entonces ahí va a estar la clave. La primera hora de la siguiente sesión tiene que mantener aquí o para hacer un patrón 1, 2, 3 o superar. Entonces ya estaremos confirmando ese patrón de ruptura de continuación alcista y estaremos confirmando el camino hacia los máximos de los 81. Claro, si esto ocurre, este escenario ocurre con una media de 20, con un escenario en semanal cerca de la media de 20, es lo que me llaman, lo que me dicen a mí en Estados Unidos, un no-brainer. Ni lo pienses, ¿vale? Ni lo pienses, dale, dale, dale gas. En estos casos, cuando yo ocurre tan lejísimos de la media, en mi caso, hay que echar un poco el freno. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tu compra habitual es de 5.000 euros, por en torno, más o menos, ya sabéis, depende de stop y todas estas cosas, pero vamos a suponer, si tu compra habitual es de 5.000, 10.000 euros, vamos a poner 5.000. Pues si este escenario que vemos en diario lo vemos más o menos en este nivel en semanal, le meto los 5.000. Si este mismo escenario lo vemos a esta distancia de la media de 20, le meto 2.500. Más prudencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando está lejos de la media, es un concepto barrio sésamo que aprendemos casi en los primeros días. Eso, cuidado con ello porque puede tener inhalaciones, ¿no? Y puede ser que las rupturas que ocurran sean más falsas. Y creo que con esto lo tenemos, ¿no? PNTR sí, era la última, ¿vale? ¿Cómo lo ves esta mano? Sí, en lo que tú comentas. O sea, tiene pinta de que vaya a hacer hueco nube. Ujú. Eh, Vamos a estaría poner. atento, o sea, no pensaría en que lo que está haciendo esta semana es lo mismo que hace un mes, porque hace un Ujú. mes, si te fijas, también tuvimos Sí, ese mismo escenario. sí. O sea, no nos confiemos de que como hace un mes hizo eso, va a suceder exactamente Sí, lo mismo, sino prudencia, en principio ir a visitar los 80, es la pinta que tiene, y sí. a partir de ahí veremos, porque sí que es verdad que en diarios tiene una etapa 2 sólida con vías del tren, pero falta ver que cuando llegue a los 80 debe confirmar y no nos deja un doble máximo, por ejemplo. Ujú. Correcto. Bueno, pues nada, buen aspecto, pero en este caso, cuidado, con más reticencias. Bueno, pues nada, que con esto damos por finalizado este resumen semanal de trading número 212, que bueno, que esperamos que voy a subirlo ahora directamente para que tengáis el resto del domingo para verlo y que, bueno, pues eso, que tengáis una muy buena semana y de trading también. Nos vemos en el Telegram. Venga, cuidaros. Chao. Chao.